1922-2022. Este es su año. Este es el año de Tutankamón. Recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Valladolid, en ese primero de carrera, en el año 1992, yo acababa de llegar de Egipto, de mi primer viaje a Egipto hace ahora 30 años, y di una conferencia, me atreví, fui tan osado de dar una conferencia, llené un salón para alumnos y profesores para hablar de los 70 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Imaginaos cómo debió de ser aquello. Yo lo recuerdo como una cosa absolutamente desastrosa. Era la primera vez que daba una conferencia delante de tantísima gente. Solamente había hablado pues cuando te pregunta un profesor en clase, ¿no? Pero bueno, me sirvió para iniciarme en lo que más me gusta, que es comunicar, divulgar y compartir. En este caso, cosas sobre Tutankamón. Cosas maravillosas, que es el título del libro que acaba de ver la luz para celebrar ese centenario, esos 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, más de 450 páginas en donde prácticamente cuento todo lo que hay que decir sobre este descubrimiento tan alucinante de la historia de la arqueología. ¿Por qué es un descubrimiento tan importante? Bueno, primero por el factor humano, ¿no? La idea de Howard Carter de perseguir con insistencia, con denuedo, la pista de Tutankamón, que era un faraón absolutamente desconocido en aquella época, que había muy pocas pistas en el Valle de los Reyes sobre él. Había aparecido un pequeño vaso de fayenza con su nombre, en un pozo muy cerquita del centro del valle habían aparecido varias láminas de oro con su nombre también. Ese lugar se confundió con su tumba, pero Carter sabía que no, que la tumba de Tutankamón tenía que estar en otro sitio, que debía de ser una tumba real, con el aspecto y la estructura pues características, ¿no? Más o menos grande, pero características de la 18 dinastía, de esta época tan gloriosa de la historia de Egipto. Y se unió sus fuerzas a Lord Carnarvon. Carnarvon consiguió el permiso para excavar en el Valle de los Reyes y estuvieron casi 15 años trabajando hasta que de pronto llega el final de la temporada del año 1921, y Carnarvon, cansado, su dinero se estaba acabando, prefirió dejarlo para invertirlo en otras cosas. Y sin embargo Carter insistió una vez más, insistió que por favor solo una última campaña. Comenzaron el 2 de noviembre del año 1922 y a los 2 días apareció el primer escalón. El primer escalón de esa escalera de 16 peldaños que llevaría a la puerta sellada con los nombres de Tutankamón. En Cosas Maravillosas, 100 años del descubrimiento de Tutankamón, cuento perfectamente el relato de ese comienzo, de esa aventura del descubrimiento de la tumba del faraón niño en el Valle de los Reyes. Recordad ese momento cuando Howard Carter alcanza la segunda puerta de la tumba el 26 de noviembre, esa puerta que daba a la antecámara, realiza un agujero en la parte superior izquierda de la puerta, deja salir un poco el aire e introduce una lámpara. Lord Carnarvon, que la acompañaba, no podía esperar la tensión, los nervios de intentar conocer qué era lo que estaba viendo Carter en el interior de esa habitación, porque Carter guardaba un silencio por el estado en el que se había sumido después de haber visto aquellos objetos tan espectaculares. Lord Carnarvon le preguntó: «Carter, ¿ve usted algo?». Y él solamente pudo responder: «Sí, cosas maravillosas». Y esas cosas maravillosas son las que han seguido maravillando a toda la humanidad en los últimos 100 años, ¿no? No se puede comparar el descubrimiento de la tumba de Tutankamón con ningún otro en la historia de la arqueología, por ese factor humano, por ese factor también histórico y por el factor arqueológico de la importancia de los objetos que allí aparecieron, ¿no? Por primera vez se tenía constancia de objetos de los que solamente se conocía a través de pinturas, ¿no? Cofres, sillas, tronos,
tenemos lechos funerarios, tipologías de estatuas muy variadas que, por ejemplo, pues solamente se conocían por representaciones en algunos papiros o en pinturas de tumbas, en procesiones de cortejos funerarios, y nunca habían llegado hasta nosotros. Y eso daba mucha información, no solamente sobre los materiales con los que estaban hechos, sino también la forma en la que se hicieron, ¿no? La forma en la que fueron construidos esos muebles, para acercarnos aún más a ese pensamiento de los antiguos egipcios. Pero sobre todo estaba la fascinación por el oro, ¿no? Que es lo que llamó la atención de Howard Carter cuando entró en la antecámara y luego en la cámara funeraria, ¿no? El brillo del oro por todas partes, ¿no? Era lo que más le sobrecogió. Los lechos dorados de madera pero cubiertos de oro, las capillas que rodeaban los sarcófagos con esas láminas de oro cubiertas de relieves, mostrándonos escenas del inframundo y de ese viaje alucinante de Tutankamón, y sobre todo la colección de ataúdes antropomorfos, uno dentro del otro, el último de ellos de 110 kilos de oro, en cuyo interior estaba la momia con la máscara colocada encima, una máscara también de 11 kilos de oro macizo. Todo ello, pues imaginaos, nunca había aparecido nada similar, ¿no? En un único espacio, en una tumba real prácticamente intacta. Todo ello es lo que convirtió el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el hallazgo más sensacional de todos los tiempos. En Cosas Maravillosas también lo que hago es redundar en algunos aspectos, ¿no? Sobre esas piezas desconocidas que están fuera de Egipto y que, bueno, pues en realidad proceden de regalos realizados por Lord Carnarvon o Howard Carter a diferentes personalidades o instituciones. Algo, como digo, absolutamente normalizado en aquella época y que no nos tiene que llamar la atención. A Howard Carter se le ha criticado muchísimo, ¿no? Y precisamente en las últimas semanas la aparición de una serie de cartas en donde se reconocía que él había tomado algunos objetos de la tumba, bueno, pues le han señalado como una especie de saqueador de tumbas, de ladrón de tumbas. Bueno, esto hay que decir que este tipo de cartas, este tipo de documentación sale a la luz porque es Howard Carter. Es Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón. Pero absolutamente todos los arqueólogos de la época hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque era el trabajo común, era un comportamiento no inusual. Estaba totalmente permitido tomar de aquí y de allá esos objetos. Vamos a hacer un vídeo muy interesante sobre los objetos del tesoro de Tutankamón que hay fuera del Museo del Cairo, es decir, fuera de Egipto, que son regalos realizados por Lord Carnarvon, por Howard Carter, incluso por gente del gobierno egipcio que regaló piezas del tesoro de Tutankamón a otras instituciones, a otros personajes importantes que visitaban la tumba, y que hoy los podemos ver en el Metropolitan de Nueva York, en el Museo de Brooklyn, en el Museo del Louvre, en el Museo de Bruselas, por ejemplo, y no son objetos robados, saqueados ni nada parecido. Pero también entra aquí un poco el carácter tan particular de Howard Carter, ¿no? Que era muy amigo de sus amigos, pero no tenía una habilidad social para tratar a la gente, ¿no? Era una persona muy educada, era una persona pero también con un carácter, como digo, muy fuerte. Todo ello es lo que ha convertido a este personaje, a Howard Carter, quizás en una persona un tanto huraña, cuando realmente, si lo ves, ¿no? En las imágenes grabadas hace 100 años, te das cuenta de que debía de ser una persona muy divertida, incluso, ¿no? Haciendo bromas, haciendo chistes con los compañeros delante de la cámara, saludando, moviendo la pierna, haciendo aspavientos, haciendo bobadas, ¿no? Un poco pues en ese momento de felicidad, ¿no? Que rodeó al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Espero que en este centenario disfrutéis de Cosas Maravillosas, 100 años del descubrimiento de Tutankamón.
Zahi Hawass, mi buen amigo, egiptólogo y exministro de Antigüedades, dice de mi libro: Nacho Ares nos acerca de forma brillante el descubrimiento de la tumba de Tutankamón de la mano de Howard Carter, el mejor arqueólogo de su época. Hawass cambió la idea, ¿no?, que tenían de Carter después de que durante muchos años le comieran la oreja, ¿no?, diciendo que había robado, y él descubrió, se percató en realidad, pues hace prácticamente dos décadas, cuando participaba como comisario también de esas exposiciones itinerantes de Tutankamón, que en realidad el panorama, el paisaje que había alrededor de la figura de Howard Carter no era tan siniestra como se había pensado. Precisamente este vídeo es un vídeo especial, no podemos estar con vosotros en un chat en directo como hacemos siempre, porque estamos cenando con Zahi Hawass aquí en Madrid. El martes 13 de septiembre va a dar una conferencia en el Palacio de la Prensa. Os esperamos a todos allí, porque realmente él sí que va a contar cosas maravillosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Compartid el vídeo en las redes sociales, estad atentos también a todas las novedades que hay. Si os suscribís os van a saltar automáticamente las novedades. Si queréis realizar algún aporte, alguna donación, hay un botoncito debajo del visor del vídeo con un corazón que dice gracias. Bueno, pues pinchando ahí podéis acceder a la forma de hacer donaciones, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.